Noticias de hoy 14 de diciembre 2018 /vertical Petro: ¿Se está cumpliendo o no el estatuto de oposición? Aunque los opositores al gobierno destacan avances, sí hacen fuertes críticas a la tardanza con la que les están reconociendo sus derechos, entre ellos controvertir las alocuciones presidenciales. En una de sus más recientes decisiones, el Consejo Nacional Electoral, CNE, resolvió rechazar la acción de protección de los derechos de oposición que habían radicado congresistas declarados en esta orilla política. En la determinación, consideró que no tenía la competencia para hacer efectiva la solicitud del derecho de réplica que habían hecho, entre otros, los legisladores Gustavo Bolívar, Aída Abella, Alexander López y Antonio Sanguino, al término del debate de control político que se le adelantó a la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, por el escándalo de corrupción que protagoniza la multinacional brasileña Odebrecht, en el que participó como invitado el fiscal general, Néstor Humberto Martínez. El derecho de réplica de los congresistas en los debates políticos en los que no hay pronunciamientos de autoridades de gobierno no son asuntos de su vigilancia y control, fue el argumento que expresó el CNE frente a uno de los debates, tal vez, con mayores connotaciones en el ámbito político y judicial en Colombia. Sin embargo, ante la realidad de que ni siquiera el acuerdo de paz ha podido materializarse conforme a los compromisos que se asumieron en La Habana, Cuba, y que hay asuntos más urgentes que otros que se deben priorizar a la hora de su implementación, las mismas voces de oposición reconocen que no se puede hablar en blanco y negro. Por ejemplo, reconocen que ha habido avances a favor, como el mismo hecho que obligó a las mesas directivas de las comisiones de Senado y Cámara, y a las plenarias, a incluir a congresistas de colectividades de oposición e independientes. En el caso de la plenaria del Senado, la congresista verde Angélica Lozano ocupa la segunda vicepresidencia. En la Cámara fue elegido Inti Asprilla, de la misma colectividad. No podemos decir que es una ley de papel. No puedo ser tan pesimista. Logramos, entre otras cosas, haber tenido la sesión exclusiva con el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, en la que discutimos el presupuesto general de la Nación. También adelantamos el debate al gobierno sobre el escándalo de Odebrecht, a pesar de que fue torpedeado de la manera más grosera, señaló Asprilla. Pero, ¿qué piensa el partido que ejerció por 4 años la más férrea oposición al gobierno de Juan Manuel Santos y ahora ganó las elecciones presidenciales? El Centro Democrático considera que quedaron establecidos derechos absurdos en el estatuto de la oposición que son imposibles de llevar a la realidad. Por ejemplo, que cada vez que hable el presidente de la República tenga que hablar la oposición. Es que ellos no son gobierno.
El gobierno es de Duque, que es el que representa a la mayoría del pueblo colombiano, y, si bien la oposición debe tener una voz que la represente, no la podemos equiparar con quienes ganamos la presidencia, dijo Samuel Hoyos, representante del uribismo y presidente de la Comisión Primera de la Cámara. Sin embargo, alega la oposición, este es un derecho protegido constitucionalmente y aún el CNE no responde. Es que son derechos que deben tener efectos en el corto tiempo. No puede ser que se pronuncien dentro de 6 meses y nos protejan el derecho a controvertir cuando ya las circunstancias han cambiado, respondió Calarcá. Lo cierto es que, al igual que pasa con el acuerdo de paz y con la misma gestión que como presidente ha ejercido Iván Duque, puede ser que resulte prematuro hacer un balance acerca de los logros de un plan organizado para ejecutarlo en un mediano y largo plazo. El panorama político de 2018 resultó bastante convulsionado y novedoso tanto para quienes tienen años de experiencia en este escenario como para quienes apenas se están estrenando en los malabares del ejercicio político, empezando por los congresistas del hoy partido FARC. CNE abre una posibilidad para darle personería jurídica a Colombia Humana. Los nuevos magistrados del Consejo Nacional Electoral decidieron en sala plena revocar la resolución del anterior CNE que negó la personería jurídica al grupo significativo de ciudadanos. Gustavo Petro es el único senador que no tiene partido. Esto porque el anterior Consejo Nacional Electoral le negó la personería jurídica a la Colombia Humana, grupo significativo de ciudadanos con el que Petro aspiró a la presidencia de la República. Gracias a estos 8 millones de votos, ahora tiene una curul en el Congreso. La situación podría cambiar. El nuevo CNE abrió la posibilidad para otorgarle la personería jurídica. En sala plena los magistrados decidieron revocar la resolución 2640 del 30 de agosto del 2018, es decir, la que negaba la personería jurídica a Colombia Humana. La autoridad electoral consideró que esta actuación no debería haberse iniciado de oficio, de conformidad con el artículo 3 de la Ley 1475 de 2011 y la sentencia C-089 de 1994 de la Corte Constitucional. La personería jurídica es un pedido urgente de la Colombia Humana por la cercanía de las elecciones regionales. Quieren tener sus propios candidatos en 2019 y todos los beneficios que trae contar con la personería, como acceder a financiación estatal y tener los derechos consagrados en el Estatuto de la Oposición. En su momento, cuando fue negada la solicitud de la Colombia Humana, Petro aseguró que le estaban negando el derecho a hacer oposición e interpuso recursos judiciales. El argumento con el que fue derrotada la ponencia advirtió que según el artículo 108 de la Constitución solo se le puede conceder personería jurídica a los grupos significativos de ciudadanos que hubiesen inscrito listas para las elecciones de Senado y Cámara de Representantes y que en ellas hayan superado el umbral del 3% de la votación. Como el movimiento Colombia Humana no participó en esta elección, los candidatos que respaldó Petro se inscribieron en la lista de la decencia, no tiene derecho a ser reconocido como partido político. El proceso continuará en el CNE,
Después, la Sala Plena decidió estudiar a fondo la solicitud de reconocimiento de la personería jurídica de la Colombia humana.